Buenas tardes para todos, ya siendo las 18 horas pasadas, arrancamos la jornada. Mi nombre es Luciano Zapelli y en nombre de PGG Rison Seeds queríamos agradecerle su participación, principalmente agradecerle a la empresa ACO y BAF, que van a ser los que hacen posible esta charla. Y bueno, estamos arrancando la jornada de Zoom en aplicaciones de cultivo de invierno, la cual va a constar de 2 módulos. El primero, una charla sobre calidad de aplicaciones dictadas por el ingeniero agrónomo Hernán Ferrari de INTA Concepción del Uruguay, y la segunda sobre el manejo de enfermedades de cultivo de invierno dictada por la gente de BAF, de Juan Pérez Brea y Manuel Pérez Oins. Les aclaramos que durante las presentaciones pueden realizar preguntas. Abajo tiene un icono donde dice preguntas y respuestas, y luego de cada charla vamos a seleccionar las preguntas y vamos a intentar contestarlas. En caso de que no tengamos tiempo para contestar todas, vamos a contestarlas vía mail a todos los participantes. Agradecemos al ingeniero agrónomo Hernán Ferrari de INTA, y bueno, quedamos en tus manos para comenzar con tu exposición. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luciano. Bueno, ya Luciano me presentó perfectamente. Mi nombre es Hernán Ferrari. Soy del INTA Concepción del Uruguay. Para los de afuera, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y ahí coordino un grupo, se llama Grupo Mecanización Agrícola, en donde hacemos desarrollo de componentes y equipos para maquinarias agrícolas, hacemos experimentación adaptativa, transferencias, lo que estamos haciendo ahora. Y también soy docente, soy profesor de la Cátedra de Maquinaria Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay. Así que bueno, si me permiten presentar, porque sé que es muy poco el tiempo que tengo, vamos con la presentación. En esta oportunidad, la gente de ACO y Rison me invitaron a hablar sobre calidad de aplicación de fitosanitarios, criterios para hacer buenas prácticas agrícolas. Y para que se den una idea, este tema nosotros lo damos en 3 seminarios de 6 horas cada uno, así que ahora tengo que tratar de abreviarlo absolutamente para llegar a los 30 minutos que me piden. Así que sin más preámbulos nos metemos directo en el primer slide. El primer slide se basa en la problemática que tenemos en Latinoamérica asociado a las aseguradoras, los que los seguros tienen que pagar por problemas en las aplicaciones terrestres y aéreas. Y normalmente pensamos que el principal problema está basado en la deriva de productos fitosanitarios que en vez de estar en el campo, en el lote donde tenía que aplicar, esa gota se fue, llegó al campo del vecino, llegó a la escuela, a la ciudad, con todos los problemas que eso nos genera social, ¿no? Pero fíjense que esto tiene un efecto del 33%, y al igual manera la mezcla de tanques tiene un efecto tan grave como la deriva. O sea, la mezcla de productos mal mezclados, incompatibilidades, residuos en los tanques, genera que haya muchos problemas en las aplicaciones y son seguros que después las aseguradoras tienen que pagar por mala aplicación. Recién en tercer lugar vienen los equipos terrestres, por mal estado de las pastillas gastadas, manómetros que marcan cualquier cosa, estrangulaciones en los circuitos, velocidades excesivas. Bueno, ahí estamos con un 24%. Y el último, en un 10%, tenemos el uso no recomendado. Es una mala recomendación de la aplicación o la equivocación de aplicar en un lote que no debían, que está sucediendo, sucede bastante a pesar de los GPS y toda la tecnología que tenemos en la actualidad. Pero entonces, para iniciar con el problema más grave que tenemos es mezcla de tanques, nos metemos de lleno en él. Dentro de los factores que intervienen en mezcla de tanques, aunque ustedes no lo crean, la limpieza de los equipos es la más importante. Porque si no hacemos bien la limpieza de los tanques, que es algo que no la estamos haciendo bien, ya estamos generando una mezcla con solo agregar agua, por el residuo que quedó en el depósito, en las cañerías, en los filtros, en las pastillas, en las membranas. Entonces ya estamos generando una mezcla y que tenemos que evitarla, tenemos que solucionarla. El segundo factor es la calidad del agua. Cuando estamos hablando de mezclas de tanque, la primera mezcla sucede entre nuestro principio activo y la calidad del agua que tenemos. El pH del agua, el potencial hidrógeno, las partículas en suspensión, los sólidos disueltos en ella. Entonces también ya tenemos una mezcla ahí que vamos a tener que solucionarlo porque la calidad del agua no es buena justamente para las aplicaciones de fitosanitarios. El tercer punto está el orden de mezclado. ¿Cómo vamos a mezclar estos productos? Porque cada vez utilizamos más mezclas de productos. Entonces, ¿qué orden le vamos a dar
qué compatibilidad van a tener estos formulados, y es algo que vamos a tratar de ver en estos 30 minutos. Entonces arrancamos por el primero, limpieza de los equipos. En limpieza de los equipos, lo primero que nos encontramos es un remanente de la aplicación. El remanente de la aplicación se divide en dos. Un remanente que es propio de la pulverizadora, que es lo que ya no puede chupar la bomba, que es alrededor de 5 a 20 litros, máximo 20 litros, y otro remanente que es lo que me sobró de la aplicación. Lo que me sobró de la aplicación no debe existir. Eso es una mala aplicación, no entra de las buenas prácticas agrícolas, porque está basado en una mala calibración de la pulverizadora. O sea, no fue calculado el caudal que se estaba aplicando en función de la superficie que tenía que aplicar. Eso no se puede permitir en la actualidad y no entra dentro de las buenas prácticas agrícolas. Esos remanentes que vemos a veces que quedan en las pulverizadoras terminan largando en los lotes y pasan cosas como esta gráfica de la izquierda arriba, o la de la derecha también arriba, se suelta el remanente en el lote y tenemos ensayos que por 6 años no están haciendo nada por el efecto del carry-over que se produce en ese sector. Está la contaminación que generamos, que no crece nada por 3, 4, 5 y hasta 6 años no crece. Pero a su vez estamos introduciendo ese principio activo dentro del suelo y no se puede desactivar, no se puede inactivar por los rayos ultravioletas y por lo tanto estamos contaminando el suelo y estamos contaminando la napa freática, el agua que tenemos en nuestro suelo. Entonces esto es una situación muy grave. Nunca se puede permitir liberar el remanente de una pulverización a un lote. ¿Qué se debe hacer? Si me quedó un remanente, tengo que diluirlo 5 veces y aplicarlo nuevamente en la última parcela del lote que estuve aplicando. Eso es lo que debo hacer. Y después sí voy a hacer la limpieza. ¿Cómo voy a hacer la limpieza? Fíjense que la limpieza de la pulverizadora, por ejemplo, acá tenemos restos por todos lados de productos que sobre todo se acumulan donde hay ángulos agudos. La limpieza de la pulverizadora debe hacerse inmediatamente después que termine la aplicación. Tenemos ensayos que si la limpieza se hace 2 horas más tarde después que termine la pulverización, solo puedo limpiar entre un 30 y un 40% del principio activo que queda adherido. Es realmente muy grave la situación. Por lo tanto, la limpieza debe hacerse dentro de los 45 minutos que sucedió la aplicación. Entonces ahí logro sacar hasta un 98% del remanente si lo hago dentro de los 45 minutos. Entonces la limpieza siempre con la máquina húmeda. Si no voy a hacer la limpieza por algún motivo o porque al día siguiente voy a hacer la aplicación con el mismo producto, por lo menos la lleno con agua para que no se seque el material dentro de la pulverizadora. Y al otro día voy a seguir aplicando lo mismo. Pero entonces tenemos que hacer la limpieza inmediatamente. Para hacer la limpieza la pulverizadora debe contar sí o sí con un depósito de agua limpia, como tiene acá esta pulverizadora. Ese depósito de agua limpia no es para lavarse las manos. Ese depósito de agua limpia es para limpiar el circuito de la pulverizadora. Para limpiarse las manos uno debe llevar un bidón, un depósito aparte, que vamos a utilizar para limpiar los ojos, las manos, la cara cuando sea necesario. Pero el depósito que trae la pulverizadora es para limpiar el depósito de caldo. Entonces, este depósito por norma CISO debe ser mínimo de un 10% de la capacidad del depósito del caldo. ¿Y ahí cómo vamos a hacer? Una vez que me quedó el remanente de que ya no pudo extraerlo a la bomba, lo voy a diluir a esto con 1/3 del agua que tengo en el depósito de agua limpia. Esto voy a hacer 3 pasos. No dura más de 45 minutos. Entonces eso de decir que no voy a limpiar la pulverizadora porque me lleva mucho tiempo, dura 45 minutos y queda excelentemente limpia. Entonces voy a utilizar 1/3 del agua del depósito, voy a cargarlo con eso, directamente con la bomba de la pulverizadora, voy a hacer funcionar el retorno, trabajo a 5 bares para que la ducha limpie bien el depósito, voy a incorporar un producto de limpieza específico para pulverizadoras. No puedo usar lavandina o amoníaco como hacíamos siempre, porque la lavandina y el amoníaco lo único que hacen es inactivar parcialmente los principios activos, pero no limpian, no desincrustan, no arrastran. Entonces, por eso tengo que usar productos específicos para la limpieza de la pulverizadora. Entonces voy a colocar en este punto ese producto, voy a hacer prender el sistema de botalón para que las pastillas circule por las pastillas y por las membranas circule el desincrustante y limpie, y voy a trabajar con esto durante 15 minutos. A los 15 minutos abro el grifo, vuelco ese contenido, pero no lo vuelco en el campo, no lo vuelco en el lote, no lo pulverizo en el lote.
lo voy a volcar en una zona compactada. Normalmente en los caminos que tenemos en las cabeceras, ya sea en ripio, brosa, cemento, ahí lo voy a largar. Si lo pongo en el cultivo es fitotóxico el producto. Ahora lo pongo en algo que no infiltre y los rayos UV van a terminar de neutralizarlo, de inactivarlo. Segundo paso, voy a hacer lo mismo, una vez que volqué eso, cierro el grifo, cargo nuevamente con el segundo tercio de agua que tenía en el depósito, pero ahora sí le voy a incorporar lavandina o amoníaco, no va con producto específico, simplemente que voy a tratar de inactivar lo poco que haya quedado. Hago todo el circuito de vuelta y el tercer paso con el tercer tercio de agua lo hago únicamente con agua limpia. Ahí no pongo nada, porque si llego a poner algo, pongo un desincrustante, pongo un detergente o pongo lavandina, me va a afectar después al principio activo que voy a utilizar en la aplicación siguiente. Con eso logro tener un 98% de limpieza de mi pulverizadora. Y esto es muy importante porque a futuro vamos a tener muchos problemas si no lo hacemos. En la actualidad tengo muchas consultas de casos que 3, 4, 5 meses después generaron una fitotoxicidad en un cultivo por un 2,4-D que aplicaron hace 6 meses atrás. Porque quedó adherido en el depósito y apliqué un producto que era un emulsionante que tenía tolueno, ese tolueno disolvió el 2,4-D y me afectó el hormonal a mi cultivo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos afectando demasiado y los problemas a futuro van a ser muy grandes. El segundo punto, voy rápido porque tengo que tratar de llegar con todos, es la calidad del agua. Dentro de la calidad del agua tenemos 3 factores primordiales. Uno es el pH, la acidez o alcalinidad del agua, los minerales disueltos que va a tener el agua, calcio, magnesio, y las partículas en suspensión. Dentro del primero, el pH, es rápido. El pH tenemos una escala que va de 1 a 14, siendo 7 la neutralidad, donde tenemos el equilibrio entre iones de hidrógeno y hidroxilos, y a medida que nos vamos yendo hacia el 1, se va haciendo más ácido porque hay más iones hidrógenos disueltos, y a medida que nos vamos al 14 se va haciendo más alcalino porque hay más hidroxilos que están disociados del agua. Entonces, a lo que a nosotros nos afecta es la alcalinidad del agua. Los principios activos, el 82% de los productos comerciales que hay hoy en el mercado se comportan excelentemente bien en pH ácido a levemente ácido, entre 4 y 6. El agua en Argentina, un estudio de agua que hicimos en toda la Argentina, y tengo entendido que en Uruguay es bastante parecido, el agua tiene pH promedio 8,4. Tenemos agua levemente alcalina. Y lo peor de todo es que no estamos corrigiendo el agua. Si nosotros utilizamos esa agua, tenemos 10, 100, 1000, 10.000 veces más hidroxilos que se van a adherir a mi principio activo y lo van a hidrolizar o lo van a inactivar. Eso pasa con el 80% de los principios activos. Y en promedio tenemos un 32% de inactividad por efecto de hidrólisis. En el caso del glifosato no sucede hidrólisis. En el caso del glifosato, lo que hace los hidroxilos, le aumentan el radio molecular. Entonces después, como es tan grande el radio molecular, no puede atravesar la hoja, no puede ingresar a la cutícula de la hoja, la cutícula de la hoja. Entonces, fíjense que, por ejemplo, los glifosatos premium tienen, que no requieren de una corrección del agua, lo que tienen es una mayor concentración del principio activo y a su vez tienen incorporado un coadyuvante que es un penetrante, que es un surfactante que le permite a ese radio molecular más grande ingresar adentro de la hoja. Pero yo puedo corregir esto usando glifosatos comunes o principios activos comunes si yo corrijo el agua, si yo acidifico el agua, si la llevo al pH que se sienten cómodos los principios activos. Todo esto está muy lindo hasta que mezclamos. Cuando empezamos a hacer mezclas y empezamos a, por ejemplo, incorporar sulfonilureas o 2,4-D salaminas, ellas no se comportan, no son cómodas en pHs ácidos, sino que buscan la neutralidad, a ellas les gusta estar cerca del 7. Entonces, cuando lo ponemos en pH 4 o 5, que es donde los otros se sienten cómodos, ellas empiezan a precipitar porque se vuelven insolubles. Y tenemos un desastre porque empezamos a hacer una concentración altísima en las primeras hectáreas y una subdosis tremenda en las últimas hectáreas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es tratar de llevar al pH una situación intermedia. Yo le diría que lo ideal en nuestros ensayos es llevar al pH a 6,5. En 6,5 estoy poniendo en una situación intermedia para que se comporten bien las sulfonilureas
y el 2,4 de hexalamina, pero también no afecta al insecticida, al fungicida que estoy aplicando o al glifosato. Entonces, más o menos para encontrarle un punto de equilibrio. En fin, uno de los ensayos con glifosato común, en donde veíamos cómo afecta ese aumento en el radio molecular, que cuando tenía pH 8, solo se logró un control de un 20% de las malezas. Sin embargo, con pH 5, cuando se puso un acidificante, ácido fosfórico, se logró un 90% del control de las malezas. Fíjense lo importante que es la corrección del agua en este tipo de casos. Cuando yo tengo aguas turbias, en general hay que tratar de no utilizar aguas turbias. Pero hay veces que en los estanques que estoy sacando, el tanque australiano, tengo agua turbia, yo me doy cuenta que el agua es turbia, porque si saco una muestra con un vaso transparente, yo saco la muestra, la deposito y sigue manteniéndose turbia, porque ahí adentro puede haber materia orgánica, arcilla y limo, todos con carga negativa, se repelen, entonces se mantiene turbia todo el tiempo. Pero estas partículas, por la capacidad de intercambio catiónico, se me unen a mi principio activo y lo absorben y lo hacen precipitar, lo pierdo al principio activo. Entonces es muy grave utilizar aguas turbias. Si yo uso acidificantes, previo al agregado de los principios activos, el mismo acidificante hace que se unan estas partículas y las hacen precipitar. Un punto que es clave es que todos los correctores de pH, de turbidez, secuestrantes de cationes, se deben aplicar antes, se deben incorporar al agua antes que los principios activos. Y no antes, inmediatamente antes, mucho antes. Para que se den una idea, en verano son 15 minutos antes mínimo que debo aplicar los correctores de agua. Y en invierno 45 minutos antes. Si no, no actúan porque actúan por colisión. Entonces tengo que darle tiempo de acción. Bien, y en el caso de este tipo de cosas que yo lo que hago es precipitar, no puedo hacer la corrección nunca en la pulverizadora, porque si no todo ese precipitado se va al fondo del depósito y destruyo lo que es pastillas de pulverización, bomba, le hago cavitar a la bomba, destruyo filtros. Entonces esto se hace la corrección, lo ideal es hacerlo en la cisterna de apoyo, en el tanque australiano, pero no en la pulverizadora. Seguimos. El otro punto en calidad de agua son las sales disueltas en agua, sobre todo carbonato de calcio, magnesio, hierro, zinc, etc. Hierro, arsénico, todas esas me absorben a los principios activos que son en base a sal aniónicas, como son muchos de nuestros principios activos. Y este estudio lo hizo Villaseca en el año 88 y no lo hemos aprovechado. Sin duda, todo aplicador, todo profesional, todo regente que se dedica a la pulverización debe tener de estos equipos. Ahora no lo bajé para mostrarlo, pero tiene que tener un TDS, que es este aparato que está acá, o un pHímetro, que es un equipo muy similar para medir el pH del agua. El TDS me mide en partes por millón la cantidad de sales que tiene el agua, y el pHímetro la acidez o alcalinidad que tiene el agua. Son equipos muy baratos, el TDS sale $10 y el pHímetro sale $7. Entonces no hay justificación no tenerlo y me da mucha exactitud de la calidad de agua que tengo. Fíjense que, por ejemplo, si yo tengo en promedio en Argentina, las partes por millón de sales en agua es de 340 partes por millón. Entonces, si por ejemplo yo me ubico acá, 300 partes por millón de TDS, y digo, quiero aplicar con un volumen de agua tipo Europa, 300 litros por hectárea, esto me indica que a mí se me va a inactivar un 42% del principio activo, más todo lo que perdí por el pH. Fíjense que por eso estamos llegando con subdosis y estamos generando tanta resistencia en nuestras malezas, en los insectos, porque estamos llegando con una resistencia inducida, estamos induciendo por subdosis. Fíjense que si ahora cambiamos el volumen de agua a 50 litros, lo que se me inactiva ahora es un 7%, porque es menos volumen de agua que va a actuar sobre la misma cantidad de principio activo. Esto es muy importante entenderlo. Sin tener esta tabla, existe esta fórmula muy práctica. Luciano después les va a pasar a todos los participantes la presentación y vamos a hacer un artículo para que tengan con el detalle cada una de estas cosas. Esta fórmula, si yo hago, por ejemplo, como dice ahí, volumen de agua que voy a utilizar en litros por hectárea, 80 litros, por la dureza que tiene el agua, 300 partes por millón, por ese factor que dice ahí, 0,00047, me dice que a mí se me va a inactivar el 11% de mi principio activo.
¿sí? En base sal aniónica. Fíjense que si yo automáticamente bajo el caudal a 40 litros, mantengo todo lo otro igual, ¿sí? Me va a quedar 6,5% de inactivación. Yo manejando el caudal puedo decidir cuánto quiero que se me inactive. Pero lo más correcto sería que yo decida el caudal antes y lo que corrija sean las partes por millón de sales, con secuestrantes de cationes. Sí, que normalmente ya vienen los formulados para corrección de pH, secuestrantes de cationes. Entonces es muy importante corregirlo porque fíjense lo mucho que estamos perdiendo. Es inmensa la cantidad que estamos perdiendo por no corregir la calidad del agua y por eso quería tocar este tema que para mí es sumamente importante. De vuelta, todo lo que sea secuestrante de cationes se debe hacer en la cisterna de apoyo, en el tanque australiano, porque esto va a precipitar. Fíjense si le agregamos un sulfato de amonio como secuestrante de cationes, el sulfato se me va a unir con el calcio, me va a transformar sulfato de calcio, yeso, y si eso lo hago en la pulverizadora, el yeso me va a destruir la pulverizadora. Después no sabemos por qué las bombas cavitan, por qué las pastillas se gastan más rápido, y estamos agregando los secuestrantes de cationes dentro de la pulverizadora. Esto se agrega en la cisterna de apoyo, en el tanque australiano donde tome yo el agua. Bien, seguimos. El orden de mezclado, como voy con el tiempo, voy mal. El orden de mezclado. En el orden de mezclado es importantísimo saber siempre que yo voy a probar una formulación nueva, una mezcla nueva, de probarlo en una botella primero, en un vaso. Yo prefiero estas botellas que son de Gatorade, que son muy resistentes, que tienen una tapa hermética, y ahí voy a ir colocando primero el agua, si es lo posible el agua que voy a utilizar en ese momento, y después en el orden indicado y en las proporciones voy agregando cada uno de los principios activos. Si tengo que corregir el agua, la corrijo antes también. ¿Y qué va a pasar acá? Cada vez que agrego un principio activo, tengo que sacudir la muestra, tengo que hacer que se agite la muestra, perdón. Entonces, lo que yo puedo encontrar acá es que se corte, que gelifique, que flocule, que aumente temperatura. Si alguna de esas cosas pasa, no puedo hacer esa mezcla porque voy a generar un desastre a la hora de la aplicación. Puede que dentro del minuto se separen las fases. Dentro del minuto se separen las fases. Tampoco puedo utilizar esa muestra. ¿Por qué esa mezcla? ¿Por qué? Porque en la actualidad no hay equipos capacitados para agitar el material, ya sea por retorno o sistema de agitación, por un sistema que precipite tan rápido, que separe fases tan rápido. Si la separación sucede entre 1 minuto y 3 minutos, puedo hacer esa mezcla, pero tengo que asegurarme que la pulverizadora que voy a utilizar le funcione muy bien el sistema de agitación y tengo que reducir un 30% la velocidad de avance máxima para asegurarme que tenga suficiente retorno. Es un punto clave para trabajar bien y no trabajar sobredosis y subdosis. Si la separación de fases sucede entre el minuto 3 y 10, puedo trabajar perfecto, tengo que revisar que el sistema de agitación funcione bien, pero ya no es necesario bajar la velocidad de avance. Y si no hay separación de fases, todos contentos y felices. Ojo, el buen comportamiento físico-químico de la mezcla dentro de la botella no garantiza la compatibilidad de los productos, ¿sí? No garantiza que haya antagonismo o sinergia, no lo sabemos qué va a pasar, pero por lo menos sabemos que la mezcla se hace. Hay 44.000 posibilidades de mezclas en el mundo. Es imposible saber lo que va a pasar. Nosotros en este momento tenemos 40 ensayos evaluando la compatibilidad, pero hay 44.000. ¿Sí? Es una cosa tremenda. Bueno, en el orden de mezclados hay 2 líneas en el mundo en cómo podemos hacer el mezclado. Una es, que no es esta, ir mezclando, ir agregando los productos de lo más fácil de diluir a lo más difícil. De lo más fácil a lo más difícil. Yo no la recomiendo, no tuvimos buenas experiencias, porque si llegamos a tener un problema en los más difíciles, desperdicié todo lo anterior. ¿Sí? Entonces lo que proponemos es ir agregando lo más difícil, lo mezclamos y vamos sumando de a poco lo más fácil de mezclar. Por eso que proponemos agregar primero en todos los casos los correctores de agua y si es posible en las cisternas de apoyo. Después sumamos las bolsas hidrosolubles, los gránulos dispersables, fórmulas secas. Todo esto yo prefiero hacerlo en un recipiente aparte, formar una pasta acuosa y ponerlos en el mixer. No tirarlos en el depósito, en la boca
del tapón de la pulverizadora porque precipita un 30%. Entonces, formo una pasta acuosa y lo voy poniendo en el mixer de la pulverizadora. Después sí, empiezo a agregar las suspensiones concentradas, los concentrados emulsionables, concentrados solubles y por último los microencapsulados. A los microencapsulados los ponemos últimos porque son muy sensibles a los emulsionantes, a los que son emulsionables, al agregado de aceite. Si nos pasamos en aceite, si agregamos aceites metilados, aceites minerales o emulsionantes, me rompen esa microcápsula y pierdo la residualidad de los microencapsulados. Siempre digo que esto tiene que ser responsabilidad del ingeniero agrónomo, no tiene que ser responsabilidad del aplicador. Junto con la receta tiene que ir el orden de mezclado, ¿sí? Y la secuencia de limpieza también. Muy rápido, dentro de los antievaporantes, los más usados son los aceites vegetales, que son los mejores para evitar la evaporación y para lograr esa proyección horizontal de la gota para que se meta en una soja en el R5, R6, son muy buenos, todos tienen que estar con el emulsionante. Y los aceites metilados y los minerales tengo que tener mucho cuidado, porque si me paso en la dosis, son fitotóxicos. Y si utilizo, por ejemplo, otros productos, me suelen disolver el producto que quedó en la pulverizadora viejo y genera fitotoxicidad. Por eso yo los dejo casi resguardados para los graminicidas. Y esto que vemos abajo es una receta que se daba en Argentina, hasta muy pronto, en donde decía cuándo utilizar aceite. Te decía que mayor a 60% de humedad relativa no utilices aceite, cuando la humedad relativa es entre 50 y 60%, 500 centímetros cúbicos de aceite por hectárea, y así sucesivamente. Esto no es así, esto está mal, señores. ¿Por qué? Porque la humedad relativa no tiene nada que ver con la evaporación. Es un factor que interviene, pero no tiene nada que ver. Yo puedo tener 35% de humedad relativa y 10 grados de temperatura y no me va a robar la gota porque el aire no tiene suficiente fuerza cinética para robarme la gota. O puedo tener 80% de humedad, no, 40 grados, perdón, y 80% de humedad relativa y tampoco me va a robar la gota. Entonces, lo que hay que revisar es el famoso delta T. El delta T lo estamos desperdiciando. El delta T es un instrumento muy valioso, muy fácil de determinar, que lo está utilizando Estados Unidos, Canadá hace 10 años, Australia, Nueva Zelanda, y que nosotros lo estamos desaprovechando, señor. ¿Qué es el delta T? El delta T me va a determinar, vos le cargas la humedad relativa, tenemos que tener un anemotermohidrómetro, ese tipo, obviamente, que me mida la humedad relativa y la temperatura ambiente. Entonces, vamos directo a los bifes. Si yo le cargo la humedad relativa que tengo en el ambiente, por ejemplo, acá tenemos la tabla, 50% de humedad relativa, esta es la tabla que tenemos que tener. Y digo, de temperatura tengo 30 grados, ¿sí? 30 grados de temperatura. Uno de estos dos puntos, y ahí, uno de esos dos, y me entra ahí. Entra dentro de 8 y 2, en la franja verde entre 8 y 2. Este es el delta T. Entre 8 y 2 yo puedo pulverizar perfectamente. No necesito agregar ningún tipo de aceite, no se me va a evaporar la gota. Y tengo una fórmula muy sencilla que no lo van a alcanzar a ver hoy, lo propongo para una próxima jornada, pero para determinar el tamaño de gota muy efectivo también. Entonces, en función del delta T. Entonces, yo voy a utilizar 500 centímetros cúbicos de aceite, 500 centímetros cúbicos de aceite, cuando el delta T esté entre 6 y 8. Ahí, entre 6 y 8, 500 centímetros, si quiero 500 centímetros cúbicos de aceite por hectárea. No es en porcentaje, es por superficie, por unidad de superficie. Con esto yo me aseguro que si se me evaporó todo el agua, sigo teniendo el aceite como vehículo. Por eso es por unidad de superficie y no por volumen. Si yo tengo un delta T entre 8 y 10, voy a utilizar 1 litro de aceite por hectárea. 1 litro de aceite por hectárea. Entonces me estoy asegurando. Y si el delta T es menor de 10, ya no puedo aplicar. Es mayor de 10, perdón. Si el delta T es mayor de 10, no puedo aplicar. Tampoco si el delta T es menor a 2. Porque la humedad relativa y la temperatura afectan y hace que no se evapore nunca la gota. Entonces puedo tener gotas de 80 micrones que no se evaporan y que voy a terminar en el campo vecino. Por eso es que hay un rango de un delta T superior e inferior. Pero ahora sí tengo una gran efectividad para realizar las aplicaciones. Este es un ensayo que venimos haciendo hace 10 años, ¿cómo voy con el tiempo? Mal. Hace 10 años, en la estación experimental, en una pista de aterrizaje de aviones que tenemos,
en donde tenemos un botalón vertical con todas las pastillas que hay en el mercado, y tenemos una bomba que va generando picos de presión, que va de 1,5 bar a 7 bares de presión. Entonces lo que queremos es generar todo tipo de tamaños de gotas para ver cuánto se mueven las gotas lateralmente en función de la velocidad del viento. Y encontramos que cuando el producto es en base a agua y tengo viento de 10 kilómetros por hora, las gotas, independientemente de la humedad relativa, del delta T y del tamaño de la gota, nunca se movió más de 45 metros laterales. ¿Bien? Cuando el viento es de 18 kilómetros por hora, la gota nunca se movió más de 80 metros laterales. Y cuando el viento era mayor a 18 kilómetros por hora, tampoco se movió más de 80 metros laterales. Lo que empezó a pasar es que los testigos, o sea, las tarjetas hidrosensibles y los espejos que teníamos de marcación, teníamos muchas marcas en algunos, ninguna marca en los otros, muchas marcas en los siguientes. Se empezó a generar un efecto vórtice. Tuvimos que consultar a un ingeniero físico y se genera un efecto vórtice que hace que muchas tarjetas se marquen y después no se marquen. Entonces lo tomamos como nuestro límite de aplicación. Más de 18 kilómetros por hora es imposible aplicar. Pero fíjense que vamos a poder tener zonas de resguardo. Si yo digo, mirá, tengo viento de 10 kilómetros por hora, lo máximo que se va a mover es 45 metros. En esos 45 metros pongo pastillas antiderivas y estoy haciendo una aplicación que no llega al campo del vecino. Y previo a esos 45 metros, puedo utilizar pastillas comunes con gotas de 240 micrones y haciendo una excelente aplicación con una excelente cobertura de gotas. Pero ahora cuando le agregamos aceite, cuando le agregamos 1,5 litros de aceite, pasa esto. Con viento de 10 kilómetros por hora, ahora no se mueve 45 metros, se mueve 110 metros. Con viento de 18 kilómetros por hora se mueve, no alcanzo a ver ahora, pero creo que algo de 200 metros, me tapan las ventanitas. Y con vientos mayores de 18 kilómetros por hora tampoco se mueve más de 200 metros, pero también se genera ese efecto vórtice. ¿Por qué se mueve más la gota lateralmente cuando agrego aceite? Justamente porque el aceite no deja que se evapore la gota y porque aliviana la gota. El peso específico del aceite es menor que la del agua, por lo tanto me aliviana la gota y por eso se mueve lateralmente. Pero yo conociendo esto puedo generar mis zonas de resguardo y que la gota no llegue al campo del vecino. Sin embargo, hemos visto ensayos, sin duda ustedes han leído, ensayos, en nuestro caso en Argentina, presentado por el CONICET en el año 2002, en donde mostraba que la gota de un plaguicida había recorrido 2 kilómetros, 2.000 metros, 2.300 metros lateralmente. Nosotros acabamos de mostrar en nuestros ensayos que nunca se movió más de 220 metros. ¿Sí? Y esos ensayos mostraban que se podía mover a 2.300 metros. Y lamentablemente es cierto. La gota se puede mover hasta 3,5 kilómetros lateralmente. ¿Cuándo? Cuando hay inversión térmica. Nunca más. Si no hay inversión térmica, no logramos que se mueva más de 220 metros con aceite. Con inversión térmica se puede mover hasta 3,5 kilómetros. ¿Cuándo hay inversión térmica? Muchos de los que viven en el campo verán que cuando estás aplicando, pasa la camioneta al costado del campo, queda la polvadera flotando, queda el producto flotando, vemos humo y el humo en vez de subir hacia arriba, lo vemos que se empieza a quebrar y se va horizontalmente. Estamos en momentos de inversión térmica. La inversión térmica, rápido, es esto. En una situación normal nosotros tenemos aire frío arriba y a medida que vamos descendiendo el aire se va calentando porque choca la radiación sobre la superficie terrestre. Eso hace que el aire frío de arriba baje porque es más denso, más pesado, y el aire de abajo, que es más liviano, menos denso, suba. Son las famosas corrientes de convección que tenemos nosotros. Y son nuestro purificador, nuestro esterilizador. Toda la polución que nosotros liberamos abajo sube y la radiación ultravioleta y el ozono lo inactiva. Es nuestro esterilizador. Hay situaciones del día que en Uruguay y en Argentina suceden el 63% de los días del año, en donde el aire frío de arriba se mantiene frío, abajo se enfría muy rápido el suelo y arriba queda atrapada una zona de aire caliente. Esa zona de aire caliente no puede subir porque la columna de aire frío arriba no lo deja, y tampoco puede bajar porque la columna de aire frío de abajo tampoco lo deja. Entonces queda atrapada ahí. Esta columna de aire más caliente tiene 86% de humedad relativa, y es cuando no hay viento, sino que tiene una brisa de 3,5 kilómetros por hora. Es una pequeña brisa. O sea, si yo pulverizo bajo esta situación, las gotas van a quedar acá, todas las gotas que tengan menos de 180 micrones
van a quedar acá suspendidas, porque con 180 micrones no le alcanza la masa, la gravedad no las alcanza a bajar, entonces quedan suspendidas ahí y se pueden mover por la brisa que tiene la inversión térmica hasta 3,5 kilómetros. Y lo peor de todo que cuando se rompe la inversión térmica es porque la columna de aire frío de arriba lo vence y todas las gotas caen juntas en un lugar afectando la ciudad, la escuela, el campo vecino. Es una situación realmente grave. ¿Y cuándo sucede la inversión térmica? Hay solo un equipo suizo que lo determina en tiempo real. Nosotros estamos trabajando en uno también. Pero yo lo que les propongo es, la inversión térmica sucede en las primeras horas de la mañana o al atardecer y cuando no hay viento. Si yo estoy en las primeras horas de la mañana o al atardecer y el viento es menor a 4 kilómetros por hora, no aplico, señores. No aplico, pues si aplico estoy aplicando bajo inversión térmica. Y lamentablemente empiezo a volver un asesino, porque todas esas gotas van a terminar muy lejos de la zona de aplicación. Entonces, todo el resto del día es manejable. Cuando hay inversión térmica, no hay en la actualidad. Las pastillas antideriva las probamos a todas. Y las que menos generan son un 8% de gotas, pastillas antiderivas de inducción de aire, con gotas menores a 180 micrones. ¿Sí? Entonces, fíjense este slide que les muestro acá. Lo tenemos metido como un chip en nuestra cabeza. Nosotros hicimos una encuesta en el año 2015 y nos indicaron, todos los que hicimos las encuestas, que era gente relacionada con las aplicaciones, que esto era lo correcto. Nos dio que el 76% nos indicaba que esto era lo correcto. ¿Qué cosa? Apliquen las primeras horas del día o al atardecer con poco viento. Esto lo dicen los libros de maquinaria agrícola, los libros de fitopatología vegetal, los libros de terapéutica vegetal de la década del 80, del 90 y la primera decena del 2000. Me dicen que aplique con inversión térmica. Eso me están diciendo los libros. ¿Sí? Y ahí es donde generamos los grandes desastres y donde después tenemos los problemas productivos y sociales que tanto nos perjudican en la actualidad. Entonces, solucionando ese paso, tenemos mucho solucionado. Por último, bueno, esto es un equipo que estamos trabajando en el INTA, que está en proceso de patentamiento con una empresa del Polo Tecnológico de Santa Fe. Es una pulverizadora que detecta las condiciones ambientales, detecta la inversión térmica. Entonces, cuando detecta la inversión térmica, corta la llave y no te deja seguir pulverizando. Vos estás pulverizando, detecta inversión térmica y se corta la pulverización. No deja seguir pulverizando. Y por otro lado, detecta la velocidad del viento, la dirección del viento, el delta T, y en función de eso, sola va graduando el tamaño de la gota para que la gota no se salga del lote que vos les cargaste que tenés que pulverizar, automáticamente y sin variar el caudal. Gente, me pasé, ¿cuánto? Me pasé unos 10 minutos, perdón, Luciano, me pasé unos 10 minutos. Está impecable, Hernán. Muchísimas gracias. Y estoy dispuesto a todas las preguntas que sean necesarias. Y como dijo Luciano, hay muchísimas cosas que no pude tocar, no pudimos hablar, así que todas las preguntas que sean necesarias me las escriben, se las pasan a Luciano me las va a hacer llegar y las vamos a contestar. Y si te parece, Luciano, la respuesta va a ir para todos, porque que la pregunta la haga una me parece que muchas veces sirve para todos. ¿Qué te parece? De acuerdo. Hernán, igual tenemos dos preguntas seleccionadas para contestar Bien, ahora, antes de pasar a la siguiente charla. Una es de Amalia, que pregunta, al agregar glifosato común a un caldo, el pH ya baja, causa una disminución de pH. Si corregimos y bajamos el pH con un corrector y queda un caldo con un pH de 3, ¿es demasiado bajo? Y la otra parte de la pregunta es si se produce una inactivación del glifosato en su efecto de disminución del pH del caldo. Bien, bueno, el glifosato se siente cómodo entre 4 y 6,5, ¿sí? Entre 4 y 6,5. Entonces, si bajamos más el pH, ya los iones hidrógeno lo empiezan a afectar. Ahora, es cierto que cuando uno agrega un glifosato común, el pH baja. Pero el problema es que baja a expensas del glifosato. O sea, los hidroxilos se fueron uniendo al glifosato, al principio activo. Entonces lo están afectando. Por eso yo primero debo corregir el agua. Si veo que si yo corrijo el agua, por eso los debo hacer una botella, se me baja por debajo de 4 de pH, lo que yo propongo es agregar un surfactante. ¿Sí? Tratar de que pH esté en 4. Si se me baja a más de 4, por debajo de 4, agrego un surfactante, así como hacen los glifosatos premium, que agregan un surfactante, por lo menos se me va a formar ese radio molecular grande, pero con el surfactante estoy obligándolo a que ese radio molecular grande igualmente ingrese adentro de la hoja.
¿sí? Entonces, yo propongo corregir el agua, bajar el pH, si estoy en 8, bajarlo a 6, cosa que cuando agregue el glifosato se me vaya a 4, ¿sí? Si no logro hacer eso, no corrijo, pero le agrego un surfactante. ¿Me expliqué? Gracias, Hernán. Y tenemos la última que refiere al tema de la inversión térmica y las horas de aplicación. Nos preguntan, Natalia, nos pregunta cuál sería la mejor hora para realizar las aplicaciones. Sin duda, de vuelta que la mañana y el atardecer son las mejores horas. Pero lo que pasa es que yo tengo que revisar, hacerlo a la mañana, al atardecer, pero que haya viento. Yo tengo que tener un anemómetro y el viento tiene que ser mayor a 4 kilómetros por hora. Si yo estoy con viento mayor a 4 kilómetros por hora, estoy seguro que no hay inversión térmica. Entonces puedo aplicar tranquilo. El tema es que si estoy a la mañana o al atardecer y el viento es menor a 5 kilómetros por hora, eso tiene que ser una receta general para las pulsadoras terrestres y para las aéreas. Las aéreas lo tienen mucho más claro eso. El avión directamente no tiene que salir del hangar si el viento es menor a 5 kilómetros por hora, porque la inversión térmica puede ser que esté a la altura de una pulsadora terrestre o puede ser que esté mucho más arriba. Entonces tiene mucho menos rango de trabajo el avión. Pero nosotros en la pulsadora terrestre tenemos que tenerlo en cuenta también muy bien. Se puede aplicar a la noche, pero a la noche yo les recomiendo de que no trabajen con gotas. A mí me gustan, de vuelta, es muy poco el tiempo, a mí me gusta mucho trabajar con gotas pequeñas para tener grandes impactos, lo voy a ir manejando con los coadyuvantes, pero a la noche en las aplicaciones nocturnas, trabajar con gotas muy pequeñas tiene el problema de que a la noche la columna de aire se vuelve uniforme, entonces las gotas que tengan menos de 120, 110 micrones no caen porque su masa no les da, porque necesitan de la columna de aire que las empuje. Entonces, de noche yo lo que hago es bajar un poco la presión. Bajo un 20% la presión para tener gotas un poquito más grandes y hago aplicaciones nocturnas. Pero después no hay problema. El efecto de lupa que vemos muchas veces a las horas de la siesta, y normalmente cuando me excedo en la cantidad de aceite. Y por eso hoy les puse que en pulverizaciones terrestres con 500 centímetros cúbicos cuando el delta T esté entre 6 y 8 es suficiente, y cuando el delta T esté por encima de 8, un litro por hectárea. Con eso es más que suficiente, ¿sí? Muchas gracias, Hernán, por la disertación y por las respuestas. El resto de las preguntas las vamos a contestar vía mail después. Excelente. Bueno, damos paso le damos la bienvenida a la gente de BAF, que nos van a hablar sobre el manejo de enfermedades de cultivos de invierno. En este caso, el ingeniero Juan Pérez Brea va a iniciar la charla. Bienvenido, Juan, muchas gracias. ¿Estás en silencio, Juan? Perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luciano. Y bueno, primero quería agradecer a Rayson y a Agrocentro por estar con nosotros en este espacio y realmente que traigamos a la comunidad un poco qué es lo que tenemos y cómo trabajar nuestros productos. Realmente creo que es muy importante esto. Bueno, como me voy a presentar, yo soy Juan Pérez Brea, soy responsable, gerente de cultivo para lo que es la región nuestra, que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Realmente para nosotros como compañía, trigo, los cereales de invierno, podríamos decir, son estratégicos, y ya vamos a ver un poco la historia que tenemos dentro de lo que es el portafolio de productos. Ustedes siempre nos han visto trabajando en este cultivo, y bueno, realmente es nuestro ADN y realmente es un foco muy importante. Cuando miramos un poco las regiones, lo que sí por ahí vamos, como para dar un pantallazo, si bien estamos viendo de que Uruguay puede, digamos, estaría arriba de las 200.000 hectáreas de trigo, entre 160 y 180.000 hectáreas de cebada. También vamos a ver que Argentina esperamos también la misma área que el año pasado, que ya también fue un área importante, ¿no? Estamos hablando de 6.800.000 hectáreas, en cebada que esté cerca del millón de hectáreas. Realmente son superficies grandes de cereales de invierno y que en los últimos años se han estabilizado, y
de la mano de esto, también nos ha traído un cambio en el manejo del cultivo, ¿no? Si querés, Manuel, pasá un slide más. Lo que estamos viendo es que la dinámica de las enfermedades viene cambiando. En cebada quizás ya ahora estamos acostumbrados porque realmente el cultivo creció en nuestra región y ya digamos, podríamos decir que está cuasi estabilizado en lo que hace a superficie, y ese cambio de tecnologías y de dinámica de enfermedades se viene dando muy fuerte, muy de las manos también de las variedades, ¿no? Empezamos a tener variedades de alto potencial de rendimiento que evidentemente también requerían otro manejo, ¿no? También en 2012, recuerdo, tuvimos nuestros primeros inicios con Ramularia, que también nos obligó a hacer un cambio dentro de lo que era el manejo de las cebadas, y ahora le toca al trigo, ¿no? El trigo era un cultivo que en los últimos años venía, no digo que tranquilo, porque la realidad que aparte para Uruguay siempre fue un cultivo que las rollas siempre nos pusieron un poco en jaque, y las manchas, pero bueno, también va cambiando un poco lo que es la dinámica, y ingresa roya amarilla, realmente con una aparición más temprana, más agresiva, con un modelo de aparición distinta por rodeos y demás, que realmente nos impacta fuerte y nos hace cambiar ese manejo de cultivo y las tecnologías, ¿no? Entonces, un poco venimos a hacer los comentarios y a trabajar nuestra línea de productos con Manuel en línea con esto, ¿no? Tenemos que ir pensando en que el escenario viene cambiando. Dale, Manuel. Para esto, bueno, como les decía, somos una compañía que realmente tenemos mucho foco, lo trabajamos desde el punto de vista de herbicidas, tratamiento de semillas y fungicidas foliares. Realmente estamos trabajando fuerte en esto y cada vez incrementando nuestras herramientas de soluciones. Dale. Vamos a arrancar con Swing Plus, que realmente es un producto que es una mezcla de triazoles. Este producto es específico para Fusarium. Vamos a ver en las formulaciones, en las sucesivas, en el próximo slide, pero realmente es un producto que tiene una formulación especial que realmente penetra mucho mejor en la espiga, nos protege de Fusarium, y fundamentalmente vamos a ver que reduce el DON. Está compuesto por metconazole, que era lo que era nuestro viejo, y yo digo siempre viejo y querido caramba, que era un producto que realmente se utilizaba únicamente para Fusarium, y el epoxiconazole, que es un triazol que lo vamos a ver en todo el resto de nuestra línea, pero que realmente entrega mucha efectividad. La mezcla de estos dos triazoles vamos a ver que realmente da una eficacia muy buena para Fusarium, pero también para todo lo que es manchas y rollas, ¿no? Es un producto que va a estar trabajando muy bien en forma curativa dentro del cultivo. ¿Seguí una más, Manuel? Cuando vemos un poco lo que es la formulación, que esto es muy importante en este tipo de productos, nosotros por ahí vamos a ver mezclas de triazoles en el mercado, pero realmente en este producto esa formulación es un cambio importante. Acá ven cómo realmente la gota se distribuye en forma homogénea, nos cubre realmente las glumas y trabaja muy bien para protegernos contra Fusarium. Como les dije, ya es un producto que también tiene un espectro de control muy amplio en todo lo que es mancha y rollas. Realmente es un producto que performa muy bien y se destaca especialmente en Fusarium. Una más. Cuando vamos a Alegro, acá me voy a detener. Este es un producto que también fue realmente diseñado para cereales de invierno. Van a ver que tiene una carga de triazol fuerte, es muy balanceado en lo que hace el balance de estrobirulina y triazol, ¿no? Acá estamos mezclando dos modos de acción dentro de un producto con un espectro de control muy amplio. Es un producto que tiene sus años en el mercado, pero que realmente sigue entregando performance. Y un punto no menor, y justamente por ahí hablando de lo que era las rollas, el epoxi es uno de los triazoles que mejor performa para lo que es roya amarilla, ¿no? Entonces, cuando vemos un ranking de triazoles en el mercado y cómo performan, esta fuente es de BAF Europa. Realmente
el epoxi con Nasole, cómo realmente tiene una performance superior al resto de los productos, ¿no? En lo que hace a Opera, Opera es un producto que también es una mezcla de triazol y estrobulina. ¿Qué cambia acá? Y un poco que siempre está la conversación de cuándo uso uno y cuándo uso otro, ¿no? Cuándo uso un Allegro y cuándo uso un Opera. El Opera realmente lo que cambia fundamentalmente es la estrobulina. Acá incorporamos el piraclostrobin, una estrobulina de segunda generación con más residualidad, ¿no? Y lo que vamos a estar trabajando es con un producto que va a estar posicionado en forma más preventiva, no es un producto como un Allegro que va a ir más de choque y con una residualidad. Este producto va a ir más preventivo y buscando esa residualidad más prolongada debido a su estrobulina, ¿no? Entonces, la realidad es que ustedes van a ver que siempre los posicionamientos nuestros son trabajar en forma preventiva, realmente para buscar sacarle el jugo a los productos, pero a veces tenemos esas situaciones de coyuntura que llegamos un poco más tarde, tenemos más presión de rolla, tenemos que salir a apagar un poco ese incendio, y si estamos en esa situación de coyuntura, quizá la elección ideal es ir con un Allegro. Cuando venimos manejando más la enfermedad, venimos con umbrales más bajos, es donde vamos a ir con un Opera, buscando esa residualidad de producto y que realmente nos proteja durante más tiempo. Otra más. Y ahora vamos a estar llegando a lo que es nuestro producto, nuestro último lanzamiento. Realmente es un producto que está muy posicionado en cebada. En cebada creo que todo el mundo ya lo conoce, sabe lo que es el producto, sabe lo que entrega el producto. Nosotros cuando yo vengo del área de desarrollo de producto, y cuando empezamos a testear todas estas moléculas teníamos un montón de formulaciones, ¿no? Y realmente cuando nos decidimos con Santo, realmente es un producto que lo vamos a ver que es muy estable, nos permite jugar en rango de dosis, realmente es curativo, es preventivo. Realmente vamos a ver ahora a lo largo cómo van pasando los slides, cómo realmente el producto va entregando distintas condiciones, ¿no? Es un producto que ya lleva varios años en el mercado, como les decía, tiene un amplio espectro de control, tiene una formulación que realmente es diferencial, y hablábamos del Swing Plus, de la formulación. Este producto juega en esa misma línea, realmente tiene una formulación que nos permite que tengamos más cantidad de activo protegiendo nuestro cultivo, nos permite también trabajar. Hoy hablaban de calidad de aplicación, ¿no? Y es un producto que vamos a ver que la gota se distribuye bien sobre la hoja, nos va a proteger más la gota, va a estar más protegida durante la aplicación, y realmente es un producto que vamos a obtener la máxima eficiencia por gramo de activo aplicado. Un punto importante y no menor es que nosotros siempre hablamos de modo de acción en todo lo que hace a herbicidas, y estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Hablamos de las sulfonilureas, el glifosato que es modo de acción, los HPPD, los PPO. En herbicidas lo tenemos muy claro, y en fungicidas quizá no le prestamos tanta atención. Y este producto realmente incorpora la carboxamida, ¿no? Que la carboxamida va a estar trabajando a nivel de la mitocondria. Podríamos hablar de que son distintos sitios de acción con respecto a una estrobulina, y entonces lo que vamos a estar combinando son distintos sitios de acción dentro de un mismo producto, ¿no? Y el foco de esto es fundamentalmente lograr una mayor eficacia y seguir protegiendo nuestras herramientas, ¿no? Nosotros no nos tenemos que olvidar de que parte del uso correcto de los productos es saber protegerlos y no exponerlos a una resistencia anticipada, y para lo cual es trabajarlo con las dosis correctas y ir mezclando modo de acción, buscando que en ningún momento estemos trabajando con un solo modo de acción dentro del cultivo. Es un producto, como les decía, que va a ser muy preventivo y curativo, y eso también está dado justamente por esto, ¿no? A mí este gráfico siempre me gusta, porque cuando nosotros hablamos de carboxamidas, ¿no? Que es uno de los componentes del Santo, hay carboxamidas que son muy preventivas, ¿no?
y hay algunas carboxamidas que tienen la particularidad, aparte de ser preventivas, son curativas. Y esa es la particularidad de la carboxamida que tenemos en Santo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un hongo que se instaló, que se está desarrollando, vamos a estar trabajando con los triazoles, ¿no? Con el epóxiconazole fundamentalmente, y con la carboxamida, con el fluxapyroxat, que es parte del Santo. Y cuando estamos pensando en la residualidad, en entregarnos ese periodo de control prolongado, vamos a estar pensando también en la estrobilurina y esta carboxamida. Cuando lo miramos en dónde trabaja, nosotros sabemos que los triazoles trabajan a nivel de la membrana celular, pero cuando miramos las carboxamidas y las estrobilulinas, tenemos que saber que los dos trabajan en la mitocondria, ¿no? Son sitios distintos, uno trabaja a nivel de complejo 3 y el otro a nivel de complejo 2, y van a estar trabajando en ese segmento. Como les decía, dentro de lo que es las carboxamidas, todas juegan un papel distinto. Siempre dicen es una familia muy grande, pero en las familias grandes todos los individuos son distintos, ¿no? Y realmente la particularidad de que tengamos un control de la enfermedad con la carboxamida es algo que realmente un atributo muy fuerte de la carboxamida del Santo. Acá está plasmado con lo que es Septoria tritici, donde tenemos un normal desarrollo del hongo, llega, se posa sobre la hoja, germina y empieza a colonizar, ¿no? Cuando lo trabajamos en forma preventiva, vemos que el hongo no tiene desarrollo, y cuando estamos trabajando en forma ya curativa, o que el hongo ya está colonizando, realmente lo que vemos es que aplicamos, el hongo empieza a colonizar y detiene su crecimiento por el control de esta carboxamida, ¿no? Entonces, es importante esto, y es importante saber, como insisto, que siempre estamos trabajando con dos sitios de acción en cada momento de desarrollo del hongo, ¿no? Cuando estamos en la parte de que el hongo empieza a germinar, que es el momento más sensible del hongo, vamos a estar trabajando, insisto, con las estrobilulinas y las carboxamidas, y cuando ya estamos trabajando sobre la parte curativa, vamos a estar también con el triazol y la carboxamida. Sigamos uno más. Hernán hablaba de lo que es la formulación, y esto se trabaja mucho en este tipo de productos. El desarrollo de las formulaciones es fundamental y hace a la eficacia de los productos, ¿no? Y lo que vamos a ver con este producto es que realmente tiene una formulación distinta, que lo que nos va a permitir es que esa gota que va a hacer el transporte de nuestros activos, que son los que nos van a proteger el cultivo, realmente se extiendan bien, tengan una buena superficie de absorción y sean absorbidos rápido, ¿no? Que eso también es fundamental cuando nosotros estamos trabajando en el campo, y quizá hoy hablaban de aplicar temprano, o muchas veces en los momentos donde nosotros estamos aplicando, se nos viene un chaparrón, porque la realidad es que estamos en la primavera y son condiciones ya más inestables del tiempo, y venimos aplicando y a las 2 horas, 3 horas nos llovió. Realmente tener un producto que se absorba rápido y que tengamos la confianza de que tengamos un 80% del producto rápidamente absorbido en el cultivo o en la hoja, protegiéndonos, es algo no menor. Y esto va muy de la mano, volví una para atrás, perdón, va muy de la mano de cómo se deposita el producto, ¿no? Vamos a ver que hay un 20% del producto que va a quedar libre sobre la superficie de la hoja, un 60% un 60% de ese producto va a ser el que va a ser absorbido por la capa celosa, y lo que nos va a ir liberando producto y dando ese efecto prolongado, y un 20% que es el que va a penetrar y nos va a hacer ese efecto curativo. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante, por eso insisto con trabajar en forma preventiva siempre y cuando podamos, porque nosotros estamos poniendo todo este producto o pensando que estamos colocando todo este producto para el control de la enfermedad. Cuando nosotros ya tenemos una hoja que está afectada, gran parte de ese producto lo estamos depositando en tejido muerto. Ese producto que se queda depositado en tejido muerto no nos va a dar protección, nos va a cortar esa residualidad de productos, ¿no? O sea, vamos a tener menos activo que va a estar trabajando por más tiempo. Eso normalmente pasa y es muy visual en lo que es roya amarilla. Roya amarilla, cuando vemos nosotros
La roya por ahí, entre el amarillo y el verde de la hoja, se pierde un poco en el ojo la cantidad o la severidad que tenemos de algunos ataques, y cuando aplicamos un fungicida, nosotros vemos que realmente las hojas se rayan todas. Una, porque la enfermedad tiene un periodo de latencia largo, y entonces cuando nosotros la vemos, pensemos que hay un montón de superficie que está siendo atacada por el patógeno o por el hongo, y que nosotros todavía no lo estamos viendo. Y al aplicar ese fungicida lo controlamos, ¿no? Pero ya esas células se murieron y es ese franjeado que estamos viendo. Dentro de eso también tenemos que tener en cuenta que ese producto que cae sobre ese franjeado, nosotros lo perdemos y ahí estamos perdiendo residualidad. Entonces siempre ese trabajar en forma preventiva es muy importante. ¿Una más? Entonces, cuando miramos un poco lo que es Santo, vamos a estar viendo un producto de un amplio espectro, como les decía, con una formulación especial que realmente nos permite tener más seguridad al momento de la aplicación. En caso que tengamos unas lluvias cercanas, vamos a tener gran parte del producto absorbido. Vamos a tener más cantidad de activo disponible para la protección de nuestro cultivo. Combinamos 3 sitios de acción. Esto es ideal para el manejo de resistencia. Flexible, trabaja en forma curativa, tiene un gran poder de choque, no es lo ideal. Siempre buscamos trabajarlo en forma preventiva, buscando realmente aprovechar toda esa residualidad, esa acción residual que tiene el producto, y realmente sacarle el jugo y que nos proteja el cultivo por más tiempo. Y obviamente esto tiene un impacto en rendimiento y en calidad, y sobre todo en calidad lo vemos muy claro con todo lo que es cebada, cuando empezamos a ver calibre y demás. Realmente esa protección, y yo siempre digo cebada, ya hace muchos años que hablamos de que cebada es un cultivo sano. O sea, cuando tenemos un cultivo sano, tenemos buenos rendimientos y tenemos buenos calibres, y eso ya está conceptualmente tomado. En trigo nos permitimos un poquito más ir jugando al límite con las enfermedades, y eso hace que en algunas circunstancias entremos con un poquito más pasados en lo que hace a los umbrales de aplicación, ¿no? Siempre acá nadie está hablando de pensar en aplicar por aplicar, sino con la presencia de la enfermedad, mirando los umbrales, monitoreando, pero tratando de llegar en el momento justo y no llegar tarde dentro de lo que es el cultivo. ¿No más? Bueno, los dejo con Manuel y después seguimos con las preguntas. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Al igual que Juan, me interesa agradecer a Raison y a Agrocentro por la invitación de tener esta oportunidad. Para empezar y para ponernos en tema, la idea mía es dar un pantallazo muy rápido acerca de lo que vimos la campaña pasada y cómo se posiciona BASF Uruguaya con sus fungicidas. Me gustaría pedirle a Felipe a ver si puede liberar una mínima encuesta para hacer un sondeo de qué creen ustedes y para ver cuántos están atentos aún. Felipe, si la podés largar. Hay que tomarnos un minutito para leer. Son 2 preguntas, simplemente tienen que tomar una de las opciones de cada una de las preguntas para ver cómo vieron ustedes el año 2019 en cuanto a los cultivos que siguen, a los cultivos que tienen, o qué sensación tienen de que fue en su barrio en cuanto a la problemática de las enfermedades. Hemos visto en el correr de los años, desde la compañía, desde el área de desarrollo de producto y del área que yo trabajo, de desarrollo de mercado, que las enfermedades han ido cambiando en su prevalencia. Por lo tanto, si les parece bien, nos tomamos un minutito. Bueno, Felipe, si te parece, lo cortamos por ahí. Creo que con esa cantidad de votos está bien, así no nos atrasamos más. Muy bien.
Estamos viendo los resultados entre todos. Creo que tenemos una interpretación bastante parecida de lo que pasó el año pasado. El año pasado fue bastante particular. Vamos a comenzar con esto. El año pasado, para hablar de fungicidas y de enfermedades en Uruguay, tenemos que primero tener en cuenta el clima que tenemos, que son pocas las opciones que tenemos de manejarlo, y sabemos que parte de esa problemática que ustedes vieron el año pasado se debió a un año con muy buenas precipitaciones en el invierno. Ahí tenemos una gráfica que nos muestra para 3 localidades que representan toda el área de Uruguay, digamos, agrícola, que el invierno, comenzando el 1 de mayo, el invierno agronómico para cultivos de invierno tuvo entre 700 y 1000 milímetros de lluvia bien distribuidos, y con un periodo crítico en cuanto a la sanidad, que es en la floración del trigo y de la cebada, y los estadios tempranos del llenado de grano hasta grano lechoso, donde hubo condiciones de altos volúmenes de precipitación, acompañado por condiciones ambientes de bastante humedad ambiental y baja luminosidad. Eso llevó a que el fusarium y las rollas tuvieran un rol importante en etapas fundamentales de la concreción del rendimiento. En nuestro orden de las enfermedades que tuvimos el año pasado, para los 2 cultivos, las gramíneas de invierno que nos vamos a concentrar hoy, en realidad vamos a hacer más foco en trigo por cuestiones de tiempo, creemos que la vedette volvió a ser, al igual que en las últimas 3 campañas, la roya estriada. Es una enfermedad que hemos recibido y que ha cambiado el patógeno y ha sido tomado relevancia. La septoriosis, que antes era septoria tritis y ahora es himnoseptoria, pero que es una enfermedad que tenemos bastante experiencia y que ataca nuestros materiales, y por supuesto el fusarium y otras. En cebada hay que sí o sí nombrar a la vedette de las enfermedades que heredamos de nuestros hermanos europeos con todas las resistencias, menos a las carboxamidas, es la ramularia, que nos ha causado problemas en los últimos años, en donde la compañía posiciona a Santo de manera bien clara. Veamos otro de los vértices del triángulo de la enfermedad, y es, en cuanto a trigo, ¿qué base genética estamos manejando Uruguay? Yo marqué, esta es el trabajo de línea presentado este año de la evaluación de cultivares del año pasado, y marqué las 2 columnas de las enfermedades que en mi opinión el año pasado hicieron más mella, que fueron la septoriosis y la roya, donde vemos que la base genética que tenemos en Uruguay va a seguir siendo predisponente a que, si hay condiciones, tengamos enfermedad, porque los 2 patógenos son bastante inóculos, no limitantes. También vemos que para fusarium hay problema, por lo tanto podemos esperar que este año van a ser las enfermedades que vamos a tener que trabajar. Esperen un poquito que se colgó. Y que vamos a tener que estar atentos. Cuando vamos a la buena información que tiene generado Línea para Uruguay en cuanto a la sanidad, vemos que las evaluaciones de los fungicidas, este es un extracto de una tabla de evaluación de fungicidas que hace Línea, en donde obviamente seleccionamos solo los fungicidas de BAF. Tenemos los 4 fungicidas que nombró Juan y las enfermedades que venimos observando. Obviamente que esta información está disponible para todos los fungicidas en la web de Línea, la pueden buscar y ahí es más que completa. Vemos que el swing tiene un excelente posicionamiento para fusarium, para septoria y para las rollas, algunas de ellas, para roya estriada aún no está evaluado. El ópera lo mismo. El alegro tiene un excelente comportamiento para lo que es manchas y rollas, no es recomendable en las mezclas con estrovirulinas en etapas de llenado de grano y de floración, por lo tanto no lo recomendamos para el control de fusarium. Y el último producto y la vedette en cuanto a fungicidas que tenemos en el mercado es Santo, que tiene un muy amplio espectro, tanto para trigo como para cebada, sintiéndose muy cómodo, siendo curativo y erradicante de enfermedades de trigo y de cebada. Esperen un poquito. Para cebada vemos los mismos fungicidas con una performance similar y esperable, que ya las conocemos hace algún tiempo. Santo tiene un comportamiento muy bueno y muy importante, poder utilizarlo para controlar todo el complejo de manchas y además la ramularia, que como ustedes saben tiene resistencia a las estrovirulinas y una baja sensibilidad a varios de los triazoles,
siendo distinto el comportamiento de ramularia para los triazoles. El epoxiconazol sigue teniendo un control parcial de ramularia. Hablar de roya estriada, probablemente muchos de ustedes la tienen conocida de otros años. Es importante que lo aprendan a reconocer, como bien decía Juan, no es igual y tan fácil de identificar en estadios tempranos como es la roya anaranjada. Esas fotos son, la foto del rodal es algo bien característico, es tomada el año pasado en Soriano. No aparece en toda la chacra, por lo tanto es importante que recorran. Las personas que manejan los pulverizadores autopropulsados, los mosquitos, son los mejores inspectores y detectores de roya estriada porque ven los rodales cuando están aplicando urea, por ejemplo. Entonces es importante que aprendan a reconocerlo porque es una enfermedad que hay que atacarla temprano con un buen manejo de fungicidas en los cuales la base genética de trigos que tenemos no tiene un buen control. Obviamente hay que nombrar a ramularia y poner la identificación. Me imagino que todos la conocen. Hoy nos vamos a centrar en trigo, nos estamos centrando en trigo, pero es importante que tengan claro cuál es ramularia, cuáles son las condiciones predisponentes, los materiales son todos sensibles. Es una enfermedad que tiene un ciclo de vida bastante latente, bastante largo, latente. Por lo tanto, vamos a ver los problemas que nos causa recién cuando el cultivo entra en estados reproductivos o hay algún tipo de estrés que haga que cambie el balance hormonal. Por lo tanto, es importante tenerla presente. Y cuando hablamos de enfermedades y fungicidas, lo que tenemos que tener claro es que los fungicidas no construyen rendimiento, los fungicidas protegen rendimiento. Acá, a modo de ejemplo, y para hablar de control de enfermedades en hojas foliares, hoy no estamos tratando lo que son patógenos de semilla, pero para conversar eso hay que entender que las enfermedades que atacan las hojas lo que hacen es disminuir el número de hojas que producen fotosintatos en el tallo de la planta. Este es un ejemplo de 4 tratamientos de fungicidas aplicado un Z39 en hoja bandera y llegando en hoja bandera, donde en un cultivo que tenía una alta presión de roya, y cuando digo alta estoy hablando de que tenía un 25% de incidencia, o sea, estamos hablando de alta, compartiendo el concepto con Juan, de que hay que entrar temprano a los cultivos en la epidemia, no en el ciclo del cultivo, hay que entrar temprano en la epidemia. Cultivos que tienen roya estriada del 20, del 25%, una de cada 5 hojas con pústulas, es necesario aplicar fungicida. En este caso vimos que la diferencia significó que a los 15, 20 días empieza a haber media hoja más por tallo, una hoja más por tallo, y eso hace la diferencia en el tamaño de grano y en la concreción de granos en cada una de las espigas. Cuando vemos el avance de la enfermedad, las royas estriadas en Uruguay aún se controlan bien con casi todos los activos. La diferencia es la persistencia del tratamiento, lo cual nos lleva a disminuir el efecto total del fungicida en el cultivo. Tenemos que lograr días protegidos, por eso el posicionamiento de Santo es una de las mejores opciones en nuestra opinión. Cuando hablamos de cuál es el efecto de los fungicidas en el cultivo, que le quitan hojas en el tallo, que afectan la producción de fotoasimilados y otra cantidad de cosas, tenemos que ver cuántos kilos estamos perdiendo por un mal manejo de enfermedades. Esto es tomado de la evaluación de trigos de ciclo intermedio de línea del año pasado, simplemente comparando para 4 materiales que son bastante importantes en el área de trigo uruguayo. Para las 3 localidades hicimos el gráfico de cuánto rindió el trigo protegido y el trigo sin proteger con la aplicación de 3 fungicidas. O sea, la diferencia en merma de rendimiento por un efecto de las enfermedades foliares son valores más que importantes para que dediquemos el tiempo necesario a estudiar cuál es el uso correcto del fungicida. Obviamente hay rendimientos que a nivel experimental son más altos que los alcanzados en chacras productivas, pero creemos que, y tenemos la certeza, más que la creencia, de que esas diferencias del 30 al 40% del cultivo protegido sobre el cultivo sin proteger son más que consistentes y que se van a ver replicados en los campos de los productores que tomen las decisiones del fungicida correcto en el momento correcto de la epidemia y del cultivo. Los productos ya los mencionó Juan, no vamos a dedicar tiempo a eso, no. Vamos a hablar simplemente del efecto que tienen estos fungicidas en el cultivo de trigo y para eso vamos a citar a Línea de nuevo,
que tiene mucha información generada el equipo de Silvia en cultivos de invierno en sanidad, y en una de las vedettes del año pasado que también afectó a cebada, Fusarium, pero afectó principalmente a trigo en la zona litoral norte, digamos, de Soriano hacia el norte, donde vemos que el efecto de Swing Plus tiene un muy buen control de Fusarium en espiga, medido en ese ensayo, lo cual, ayudado con algunas medidas culturales, como es el correcto regulación de la cosechadora y poner bastante viento en la cosechadora, ayuda a disminuir la cantidad de DON que hay en el trigo y la cantidad de Fusarium, lo cual no solo nos va a ayudar en rendimiento, como vemos en este año, que la aplicación de un correcto fungicida en Z61, que es el momento del cultivo de trigo cuando el trigo muestra las primeras anteras de forma preventiva, tiene un incremento importante en el rendimiento, sino que además tiene un aporte cualitativo, porque hace que nuestro trigo pase de ser trigo forrajero a ser un trigo pan, como vemos acá, aumentando el peso hectolítrico. Entonces, ¿estamos de acuerdo que manejar bien esta enfermedad, además de ayudar en rendimiento, ayuda desde el punto de vista cualitativo? Uno de los indicadores cuando hablamos de fungicidas es el área total debajo de la curva de la enfermedad. Este es un indicador muy utilizado y acá graficamos para 4 fungicidas distintos y un testigo cuál es el área total o la cantidad total de enfermedad que afectó un cultivo de trigo el año pasado, lo cual nos va a dar respuesta en resultado, en rendimiento, sí o no. Y vemos que en la medida que usamos fungicida, y acá no estamos comparando estrategias de manejo, sino simplemente un fungicida aplicado casi en hoja bandera, vemos que logramos disminuir mucho la enfermedad. En ambos campos, las enfermedades prevalentes del invierno pasado fueron septoriosis y roya estriada. Entonces tenemos que tratar en tiempo de la epidemia y en tiempo del cultivo el campo con el cultivo con fungicidas adecuados, que muchas veces tiene un efecto en el rendimiento que va a depender de cuáles son los fungicidas utilizados y cuál va a ser la enfermedad y el cultivo que estamos tratando. Vemos en campos donde los niveles productivos no son los de línea de la estanzuela, son buenos, pero no son los de línea de la estanzuela. Vemos que la adopción de un fungicida, lo cual no habla de estrategia, habla de evaluación de producto, nos da incrementos que van de un 25 a un 50% de incremento sobre el rendimiento del testigo sin fungicida, lo cual creemos que a la hora de considerar una inversión y el retorno probable de esta inversión, da más que sólidos argumentos para sentarse a discutirlo con el equipo de Agrocentro, para discutirlo con el equipo de Rhizome, para discutirlo con el equipo de BAF y para discutirlo con sus técnicos de confianza acerca de cuál es la estrategia correcta para manejar las enfermedades en cultivo de invierno. Para terminar, porque estoy bastante bien de tiempo, voy 50 segundos atrasados, no quiero dejar de mencionar cuál es nuestra paleta completa en fungicidas de cultivo de invierno. En trigo comenzamos de la semilla. Uruguay es el imperio de las manchas foliares y todos los necrotróficos entran por semilla. Por lo tanto, Xistiva y Premis te dan la garantía de sembrar tranquilo. Alegro y Ópera lo nombramos, Santo es un todoterreno y Swing es un excelente producto para el control de enfermedades en etapas reproductivas por no tener estrovirulinas. Y la paleta se completa en cebada con los mismos fungicidas utilizados acorde a las necesidades. Por supuesto que estamos abiertos a las consultas, cualquier cosa. Luciano. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Manuel. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, por lo tanto vamos a tomar 2 preguntas. Una que viene desde Carmelo, pregunta, ¿hasta qué estadio es recomendable entrar a aplicar estrovirulinas en los cultivos de trigos o cebada? Juan, ¿la tomás vos? Dale. La realidad es que nosotros hasta los estadios reproductivos sí recomendamos la estrovirulina. La realidad es que, insisto, estas son herramientas de manejo. Cuando nosotros normalmente en Uruguay, salvo años muy particulares, que tengamos muy baja presión, si llegamos a esos estadios y no aplicamos nada antes o el cultivo no nos obligó las enfermedades a aplicar algo antes, ya sea por mancha o por rollas, es muy raro y después nosotros ya para los estadios reproductivos ya ahí vamos con lo que es el Swing Plus,
que es un producto que nos va a estar protegiendo para Fusarium, va a controlar muy bien todo lo que es manchas y rollos, y es un poco el foco, ¿no? Tengamos en cuenta, y por ahí para agregar un poco, estas superficies grandes de cereales de invierno que estamos teniendo en la región, nos hace esa aparición más temprana de enfermedades. Y ahí tenemos que ir viendo, así como nosotros muchas veces vemos Uruguay, cómo progresan las enfermedades, porque también nos da un panorama de qué es lo que va a pasar en Argentina. Si en Argentina está muy tranquilo, veamos qué es lo que pasa en Argentina, que con esta superficie de trigo genera inóculo desde Tucumán, y ya podemos ir previendo si vamos a tener ataques tempranos de roya amarilla, cómo vamos a ir jugando. En lo que hace a manchas, como dijo Manuel, también ahí tenemos que ver muy bien qué variedad tenemos, el historial del lote y demás, que es lo que hace jugar. Y insisto, en lo que hace esas mezclas, nosotros las tenemos que trabajar bien preventivas y temprano. Cuando ya estamos ahí al final, por ahí la opción es ir con un triazol, buscando con un Swing Plus, buscando cuidar Fusarium, que en Uruguay es muy importante, y seguir protegiendo el manejo de manchas y roya que venimos teniendo. Muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta más de la zona de Mercedes, que pregunta ¿cuánto tiempo de residualidad tiene el Santo y si se puede aspirar a una sola aplicación en condiciones normales de cultivo en un ciclo intermedio corto? La realidad es que siempre aspiramos como el productor, y lo que nosotros siempre tratamos es de ir usando lo más eficientemente el producto. Siempre la aspiración es hacer una aplicación. La dinámica de la enfermedad y el clima es la que nos va a marcar si realmente vamos a poder con una o con dos. Muchas veces depende de cómo venimos con el tratamiento de semilla, cuando la que presiona es la mancha, si vemos que arrancamos con una semilla muy sucia, un lote complicado o que ya viene con mucha carga de manchas, nos va a obligar a hacer una aplicación capaz más temprana y después seguir protegiendo el cultivo. Si tenemos una roya temprano también nos va a cambiar el esquema. El mundo ideal sería poder trabajar con un buen tratamiento de semilla como un Cistiva y después hacer una aplicación y seguir. La realidad es que eso también nos lo va a marcar un poco, insisto, la dinámica de la enfermedad y las condiciones climáticas. En cuanto a la residualidad, el Santo es un producto que va a estar protegiendo más o menos 4 semanas. Es un producto que debería estar en ese rango de días. Todo va a cambiar mucho insisto, las condiciones climáticas. No es lo mismo cuando nosotros, si estamos aplicando un producto con un umbral pasado de enfermedades, ese periodo se va a cortar. Si las condiciones climáticas son muy predisponentes y nosotros tenemos que estar pensando en que vamos a tener muchos patógenos que van a estar bombardeando el cultivo, también la degradación de productos se acelera y vamos a tener algún acorte de residualidad, pero lo que podemos esperar en un promedio es ese periodo de protección. Vamos con la última, bien cortita. En macollaje de cultivos para sectoria, lo ideal sería ir con triazoles y guardar mezclas de triazol y estubirulina para la hoja bandera. Yo muchas veces todo lo que es manchas en general, siempre me gusta, de acuerdo a cómo venga la progresión de la mancha. Nosotros la mancha de las enfermedades es la que más podemos ir manejando o llevándole el timing, ¿no? La podemos ir llevando a rienda corta y vamos a poder ir orejeando la carta a ver si fertilizamos o no. Tenemos un montón de prácticas para ir buscando el momento de aplicación. La realidad es que yo soy de la teoría y como compañía de bajar ese inóculo inicial, ir con una muy buena herramienta de entrada, con una mezcla de triazoles y estubirulinas, bajar esa presión de enfermedades. Pensemos en que siempre esa es nuestro foco infeccioso. Cuanto nosotros más bajemos esa presión de enfermedades de entrada, menos presión vamos a tener después dentro del cultivo, y pensemos que esas hojas de abajo, cuando el cultivo tiene un buen desarrollo, son nuestro foco infeccioso y nosotros no llevamos tan bien con los productos, ¿no? Entonces, mantener ese estrato más limpio nos hace que después podamos seguir manejando mejor el cultivo. Bueno, para cerrar, le agradecemos a la gente de BAF, le agradecemos a Hernán Poraco la participación en esta jornada.
Le decimos a los participantes que al cerrar van a tener una pequeña encuesta para completar, que nos va a ayudar a mejorar este tipo de exposiciones, y quedamos a las órdenes por cualquier consulta. Las respuestas de las preguntas que no se fueron contestadas se mandarán vía mail. Y bueno, agradecerle a todos los disertantes, al público que participó, y nos estamos viendo. Y bueno, agradecerle a todos.